El motivo de la guerra guaranítica, acaecida en el Amazonas, fue que Inglaterra estaba interesada en adentrarse en el continente americano, algo que España no podía permitir, por lo que manejó los hilos a través de Portugal, reino que para 1680 ya estaba en su órbita, tras haber conseguido romper la unidad ibérica. Para esa fecha, los asentamientos que estaban especialmente conformados por las doctrinas jesuitas, existentes entre los ríos Ibicuí e Ijuí, llegaron hasta el río Negro al sur y comenzaron a ser hostigadas desde la colonia de Sacramento, que era de Portugal, pero Portugal, como decía, pues estaba bajo las instrucciones de Inglaterra, por lo que, como método de autodefensa, los guaraníes recibieron armas y formación militar facilitada por el ejército español, llegando a alcanzar una capacidad defensiva autónoma, que si comprendía los métodos de combate de los tercios, se completaba con un sistema de comunicación y vigilancia de altísima eficiencia. En el curso de los enfrentamientos, unidades militares guaraníes del ejército español tomaron Colonia de Sacramento e hicieron prisionero al gobernador. Pero el Tratado de Paz de 1681 forzó la devolución de la misma sin contrapartida para España. Llegado el siglo XVIII, y con el cambio de dinastía todo había cambiado, y todo alumbraba que iba a cambiar mucho más, sometida a la dominación extranjera. Francesa, sí, pero crecientemente británica en el mismo siglo XVIII. Siendo que si la actuación de Portugal estaba manifiestamente dirigida por Inglaterra, también contaba con importantes baluartes dentro del gobierno de Fernando VI, cuya actuación manejó la posibilidad de enajenar Tui a cambio de Colonia de Sacramento. O sea, una permuta de territorio. Finalmente no se produjo ese trueque, sino otro que resultaba más ventajoso para la actividad británica, cual fue el abandono de la jurisdicción española sobre las misiones jesuíticas guaraníes, cuyos miembros pasaron a perder su condición de súbditos libres de la corona española para pasar a ser esclavos. Luego, durante la Guerra de Sucesión, nuevamente fue tomada Colonia de Sacramento y nuevamente fue abandonada como consecuencia del humillante Tratado de Utrecht. Un nuevo tratado, el de Madrid, firmado el 13 de enero de 1750, significó una nueva humillación para España que además comportó un genocidio en el pueblo guaraní. Fue firmado por las coronas de España y de Portugal. Sí. Y también fue firmado por el embajador británico Benjamin Keene. Muestra de que el mismo no era sino un enjuague más de Inglaterra a costa nuevamente de España. Y España pagó 100.000 libras a la South Sea Company por los perjuicios que supuestamente sufría por la supuesta pérdida de control sobre la colonia de Sacramento. Eso es negociar. Y todo con la anuencia de Fernando VI, que a la limón, con miembros del gobierno abiertamente anglófilos, como el reiteradamente nombrado Ricardo Wall, acabó forzando la firma del tratado por el cual España, a cambio de la colonia de Sacramento, cedía 500.000 kilómetros cuadrados de territorio en la ribera del río Marañón, así como en Mato Grosso, y el territorio existente entre este y Brasil. Terrenos en los que tenía asiento importantes estancias ganaderas, y lo que es más grave, abandonada a sus súbditos guaraníes, a quienes condenaba a esclavitud si no aceptaban una indemnización de 28.000 pesos. Los guaraníes no estaban dispuestos a entregar sus tierras a sus seculares enemigos, por lo que cuando fue ordenado el desplazamiento de 7 misiones, San Borja, San Antonio, San Juan Bautista, San Nicolás, San Luis, San Miguel y San Lorenzo, dio comienzo una revuelta que se convirtió en guerra, la conocida como Guerra Guaranítica, que se desarrolló entre 1753 y 1756. Guerra que libró España contra sus propios súbditos guaraníes en beneficio de los esclavistas portugueses que a su vez eran subsidiarios de Inglaterra. Los guaraníes, los españoles del Amazonas, fueron despojados de todos sus derechos y ellos, que eran conscientes de los mismos, en el curso de la batalla de Caibaté manifestaron por boca de Sepe Tiarajú, su principal alegato: «Alto ahí, esta tierra tiene dueño». La actuación fue fiel reflejo de la actuación británica. El ejército combinado, dirigido por un espíritu liberal
llevó a cabo una terrible matanza que ascendió a 1311 súbditos de la corona hispánica, cristianos que sucumbieron blandiendo sus pendones, crucifijos e imágenes santas. El gobierno de Fernando VI de Borbón no solo mutiló los reinos, no solo mandó a la esclavitud a sus súbditos, sino que además los combatió en una guerra cuyo objetivo no era otro que obligarlos a que aceptasen la pérdida de su ciudadanía hispánica para que pudiesen ser objeto de la esclavitud británica. Y con la acción se sentaban las bases para justificar la inminente expulsión de la Compañía de Jesús, a la que se acusó de haber organizado la revuelta, aunque ciertamente se mostró como elemento colaborador de la administración. No se marcó mucho. Algo se marcó, pero no mucho. Los ministros Ricardo Gual en España y Sebastián de Carvalho en Portugal, encarnizados enemigos de los jesuitas, encontraron en la guerra guaranítica la excusa perfecta para expulsar a los jesuitas. En una sola actuación acabaron con la obra material de las misiones y con la misma compañía, que ya jamás volvería a ser lo que fue. Ricardo Gual y José Carvalho en Mello cumplieron a la perfección su cometido, y es que ambos eran las cabezas de puente de Inglaterra y Antonio Gómez, Freire de Andrade, por parte de Portugal, y el gobernador del Río de la Plata, José de Andonaegui, los encargados de reprimir a quienes siempre habían sido súbditos leales de la corona. Y siendo la expulsión de los jesuitas uno de los objetivos marcados por la guerra guaranítica, ¿por qué no fue expulsada la compañía sino hasta el reinado de Carlos III? Fue el nuevo gobernador de Buenos Aires, Pedro de Ceballos, quien en 1756 puso los obstáculos necesarios al poner al descubierto la conspiración llevada a término contra la compañía por parte de la masonería. A esa circunstancia se unió en 1758 la muerte de Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, y especialmente significada en tan sucio asunto, y finalmente el fallecimiento en 1759 del propio Fernando VI, lo que posibilitó que el hermano masón Carlos III dictase finalmente la expulsión de la compañía el 27 de febrero de 1767. La expulsión de los jesuitas era cuestión clave para la consecución de los objetivos marcados por el despotismo ilustrado, ya que si no se hubiese llevado a cabo la expulsión, difícilmente la Ilustración hubiese conseguido la drástica reducción del nivel de cultura popular que consiguió a lo largo del siglo XVIII. Y es que la expulsión de los jesuitas significó la expulsión de la práctica totalidad de los educadores. Tan es así que en 1874, estamos dando cuenta que es un siglo después, en 1874, según estudios realizados un siglo después, en 1985, la alfabetización existente en España alcanzaba el 20% de la población, en 1874, insisto, siendo que ya la Constitución de 1812 atendía a la universalización de la educación. Y que en 1856 ese porcentaje era todavía menor a ese 20%. Algo tendría que ver el Plan Moyano de 1857. Algo tendría que ver el Plan Moyano en que a finales del siglo XIX el 20% de la población de España supiese leer y escribir. Algo tendría que ver. Es el caso que en estas fechas, siglo XIX, Cuba contaba también con un analfabetismo profundo, siendo no obstante 10 puntos menor que el de la península. O sea que en esos momentos en Cuba el 30% de la población sabía leer y escribir. Y se aproximaba a los mismos valores que habían tenido a mediados del siglo XVI. A mediados del siglo XVI, 1550. Pero es que a principios del siglo XVII tenía porcentajes cercanos al 50%. Todo muy alejado del 20% de 2 siglos después. ¿Qué había pasado por medio? ¿Qué es lo que había sucedido? Pues muchas cosas. Entre ellas la Ilustración, que era aliada y difusora del absolutismo. Pero curiosamente, en el siglo XIX, serán los herederos del despotismo ilustrado
quienes acuñarán el término absolutista dirigido contra el movimiento tradicionalista y acusando de la situación al antiguo régimen, dando la casualidad que en 1808 el antiguo régimen era el régimen absolutista Borbón, ilustrado y nacientemente liberal que había hecho tabula rasa de la España de los Austrias. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.